Ok, bueno, como habíamos hablado anteriormente, estamos estudiando la clase Ve'ani Tfilah. Entonces, habíamos hablado en las clases anteriores que esto es una paradoja muy interesante, en donde si uno, primero para entender eh, cómo nace la oración, el momento de la creación en sí, entendemos cómo cuando Boré Olam habla y crea el mundo ya basado digámoslo así, en una oración. Cuando él dice, pensó, lo dijo y lo hizo, en pensamiento, palabra y omisión es creado el mundo. Entonces ya de por sí entendemos que el hecho de la oración es un pensamiento. El pensamiento y la palabra en sí es ya el final de todo ese círculo, de todo ese proceso. Entonces estamos entendiendo que para que yo logre decretar una oración, hay reglas que deben seguirse. Las reglas de por sí, al ser seguidas, es entender que hay una responsabilidad infinita en cuál es la conceptualidad dentro de mi mente lo que es el bien y el mal. Para yo poder orar, para yo poder recibir la luz infinita, tomando en cuenta que somos seres finitos, nosotros en ese preciso momento empezamos en un desarrollo de análisis para poder llegar a una oración realmente completa, ¿ok? Habíamos dicho que cómo se iba a crear, vamos a dejarle entrar a María Díaz, cómo nosotros íbamos a hacer, había un cierto tipo de arrogancia, ¿no? Habíamos entendido que cuando el rabino Uri Sherki empieza a hablar acerca de la oración, le representa la oración como un tipo de arrogancia. Porque claro, ¿cómo es posible que yo, Maya Orit, le voy a decir al Santo Creador qué es lo mejor para mí? Entonces existe ya de por sí una arrogancia, ¿no? En donde yo estoy sobreexistiendo ante una fuerza cósmica infinita, quien me creó, que él sabe lo que es mejor para mí. Entonces, ¿quién soy yo para venir y decirle qué hacer con mi vida? ¿Qué tipo de trabajo es el mejor o qué tipo de hijo es el mejor para mí? Entonces aquí ya hay una disonancia, ¿no? Hasta dónde mi oración lograría y pasaría a ser ya una arrogancia. En este nuevo capítulo vamos a ingresar a entender, vamos a hacerlo así, de esta forma. Voy a compartir con ustedes. Vamos a irnos acá. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Mora. Perfecto. Shalom a todos. ¿Perdón? Shalom a todos, Mora. Shalom. Shalom, shalom. Voy a ver. Quiero irme acá. Ah, ¿dónde está? Ujú. Ok, aquí vamos a ver el silencio y el trueno. Hay una diferencia en la anatomía de la experiencia de la oración. ¿En qué se basa este texto, esta presentación? Se basa en la introducción a la oración y la filosofía de la halajá. Es un análisis
fenomenológico de la tfilá. Tfilá viene a ser oración en hebreo. Desde la profecía, desde el tiempo que existía la profecía en el mundo, hasta el Koved Rosh. Vamos a ver cómo Maimónides nos enseña la importancia de tener Koved Rosh. Ya vamos a entender qué es esta palabra, qué es este significado, el momento en el que estamos rezando y tenemos una oración. Y todo empieza cuando el cielo cayó, el hombre tuvo que hablar. Cuando el cielo cayó, es decir, cuando el cielo se quedó en silencio, el hombre tuvo que empezar a hablar. ¿A qué se refiere? En la época de la profecía, y todavía cuando existía el templo, había una conexión con algo que se llama la Shekhinah. Desde tal punto de vista y en esa expresión, el mundo tenía la capacidad de conectarse en una forma más directa con el santo creador, con esa fuerza celestial infinita. Durante generaciones, la conexión con lo divino fue iniciada desde arriba, la profecía, la nevuá. Hoy en día, dicen que en los días del Mesías la profecía va a volver al pueblo de Israel. Dios hablaba y el hombre escuchaba. Con la destrucción del primer templo, la profecía cesó, es decir, se creó un vacío. ¿Cómo mantenemos el diálogo cuando la otra parte guarda silencio? Y hace una pregunta el rabino Uri Sherki y nos dice cómo. Entonces, si el momento que se desapareció el gran templo, la Shekhinah desapareció del planeta, no tenemos esa conexión directa, esos hilos de oro que nos conecta con Hashem Yitbaraj. ¿Cuál es la solución? Y vamos a entrar en un proceso y en un desarrollo histórico de dónde y cómo llegamos a donde hemos llegado al Sidur, que es hoy en día, Baruch Hashem. Yo siempre hablo esto del Sidur que hay para los Benei Noach. Baruch Hashem es algo que va a unirnos a todos en una sola voz. Los hombres de la gran asamblea, Anshei HaKnesset HaGdolah, institucionalizaron la oración, la transformaron de una experiencia extática, es decir, que no se mueve, es una experiencia que existía, el Cohen Agadol entraba, hacían los sacrificios y el pueblo de Israel simplemente se dedicaba a vivir del rezo del gran templo. ¿Okay? No había Shacharit, Minja, Be'arabit, habían los sacrificios sí, que eran Arvit, Shacharit, Minja, Be'arvit, habían estos, pero nosotros no teníamos un sidur. La palabra y el rezo y las oraciones era algo que nosotros habíamos entendido que en aquel tiempo los sacrificios eran como el lubricador de la existencia. Hasta en ese entonces el ser humano de por sí no necesitaba ni buscaba el por qué cambiar la realidad que tenía a su alrededor, que lo rodeaba. La realidad que lo rodeaba era algo exacto, perfecto, dado, no se necesitaba cambiarlo. Con el tiempo y con la generación de generación y generación, y el adelanto y la desconexión por la pérdida de la Shekhinah, transformamos esa experiencia estática y espontánea en una estructura fija para garantizar que la conexión sobreviviera a ese silencio. Es decir, nació la oración. La definición de la experiencia, más allá de lo ético y lo estético, ¿ok? Vamos a entender aquí que hay, el rabino Uri Sherki, partamos porque es filósofo, ¿ok? Es un hombre que estudió también la filosofía y hay muchas de las veces, él invita a pensamientos de filósofos de la era del desarrollo de la humanidad, en donde ellos de cierta forma lograron llegar a entendimientos. Hay una gran frase importante que yo quiero compartir con ustedes que dicen en el judaísmo, Jochmat HaGoim tikach, Torat HaGoim al tikach. ¿Qué quiere decir? Inteligencia de los pueblos
tómala. La Torá de los pueblos no la tomes. ¿Qué entendemos con eso? Que Torat Israel es Torat Israel en ética, moral, alajá, preceptos, creencias, fe, seguridad, confianza en el Creador, es una cosa, pero la inteligencia, aún hay pueblos y hay gentiles que tienen mucha inteligencia, hay Bnei Noach que han tenido inteligencia en el transcurso del desarrollo de la humanidad, y a ellos, el rabino Uri Sherki, quien los llama, y para que nosotros logremos entender ese infinito de lo que es el infinito celestial de Shemit Baraj. Y él llama a Rudolf Otto y lo luminoso. En su obra La idea de lo santo, Otto define el encuentro con Dios como algo totalmente otro. Es decir, ese encuentro con Dios es algo diferente, no es algo que se pueda comprender, es algo que se siente como una presencia objetiva fuera de uno mismo. Es decir, para yo lograr entender Dios, yo necesito verle como un ente desconectado de mi persona, un ente exterior a mí. En esa dualidad, según Otto, existe un mysterium tremendum, un misterio aterrador que provoca un temblor, y tiene un segundo espacio que es et fascinans, una atracción irresistible y magnética. Por un lado, estoy con un miedo aterrador porque esa fuerza superior puede quitarme lo más amado en mi vida, puede darme lo más esperado que yo tengo y puede quitarme también, ¿no? Pero al mismo tiempo, como entiendo que es una fuerza tan inmensa e infinita, logro tener hacia él una atracción irresistible y magnética. Vamos a ir entendiendo poco a poco a dónde quiere llevar el rabino Uri Sherki, a dónde nos quiere llevar. El umbral de la entrada, para yo poder entender que la conexión que puedo llegar a tener entre ese mundo que me llama magnéticamente y que es evolucionado a mí, logre llegar a un nivel de excelencia, vamos a tener que entrar con lo que dice, lo que nos llaman el Koved Rosh. La Mishnah en Brajot 5.1 establece que esta es una regla estricta. No se ponen de pie para orar, sino con Koved Rosh. ¿Ok? Aquí voy a hacer una pausa. ¿Están aquí? Sí, disculpe, Mora. Sí, Mora. Compartiendo pantalla del WhatsApp. No sé si esté viendo por ahí algunas diapositivas. No logro entender a qué te refieres, perdón, nuevamente. Ok, estaba compartiendo su pantalla de WhatsApp. Dije, a lo mejor estaba Hasta ahora no compartiendo. había, no veían la presentación. No se veía presentación. Ópale, qué pena. Avísenme antes con tiempo, ¿ok? Avísenme, Ah, avísenme. Ahora sí está visible. Ya, sí. perfecto. Avísenme con tiempo. Bueno, entonces habíamos hablado que en este tema habíamos llegado hasta acá, ¿ok? En la definición, Rudolf Otto, ¿ok? Él habla del mysterium tremendum, que es el misterio aterrador, y lo que habíamos hablado, et fascinans, una atracción irresistible y magnética, ¿ok? Y aquí es donde llegué, en donde nos dicen nuestros sabios que el umbral de entrada es el Koved Rosh. El lugar de entrada para que yo pueda llegar a una óptima oración, necesito estar en un estado de Koved Rosh. Y ahí es lo que vamos a empezar a entender qué es el Koved Rosh. En la Mishnah dice que se establece una regla estricta. No se ponen de pie para orar, sino con Koved Rosh. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a tratar de entender qué es Koved Rosh. Koved quiere decir kaved, quiere decir pesadez, quiere decir algo grande. Y Rosh es la cabeza.
Entonces, muchos de nuestros sabios nos dicen, el momento que no te pares para la oración en sí, sino párate realmente porque vas a hacer el rezo con Koved Rosh. ¿Qué quiere decir el rezo con Koved Rosh? Quiere decir que realmente estoy entendiendo, cuando hablo acerca del amor, entiendo lo que es el amor. Cuando hablo modá, ani lefaneja, te agradezco, te agradezco a ti, Señor, modá, ani lefaneja, melech chai vekayam, el Rey Santo Protector que tú vives y crees. Permítanme abrir el libro, inclusive que tienen ustedes como Benei Noach. Modá o modé. Modá es para las mujeres. Ani lefaneja, yo ante ti. Melech chai vekayam, Santo Creador que vives y existes. She'exalta bi, que me regresaste adentro de mí, mi alma, con bondad, en una amplia fe en mí. O sea, es decir, que el Santo Creador está teniendo fe en mí el momento que me está entregando el alma. Y los sabios dicen que Koved Rosh significa abrazar palabra por palabra, respetar palabra por palabra y no solamente leer al tiro, al tiro, al tiro, porque ya me estoy pensando al mismo tiempo, ya mismo se me pasa el horario del bus y el bus voy a perder el bus, pero lo importante es poner visto que leí mis rezos. Es decir, preferible, reza 3 minutos que 1 hora, pero rézalos con Koved Rosh, entendiendo lo que estás diciendo, respetando cada palabra, su concepto, su análisis, para poder de esta forma seguir adelantando, ¿no? El significado profundo, Rashi, hace una sumisión, una ajana, es decir, hace una preparación para darnos a entender que el Koved Rosh es la comprensión física y mental de la distancia infinita entre lo humano y lo divino. No es simplemente concentración, es la anulación del ego frente a la realidad de Dios. Eso había hablado en mi clase anterior, coincidencialmente. Es la confianza de lo que estoy recibiendo. Es ese ego anulado para poderme conectar como ente finito hacia un ente infinito. La traducción literal de Koved Rosh es pesadez de cabeza. Si en este lastre mental la oración no es válida, es solo recitación de palabras. Entonces aquí es súper importante entender que no necesitamos recitar palabras, sino entender y conectarnos con las palabras. El camino 1, la amargura del alma, el modelo de Hannah. ¿Ok? ¿Por qué es la amargura del alma? Porque para yo poder rezar, tengo que pasar a ser un ente que entiende que estoy en un estado de necesidad. Si yo estoy en el estado de necesidad, estoy entendiendo y aceptando que necesito a alguien que me pueda entregar, alguien que me pueda proveer. El momento en el que acepto que yo soy un ente limitado, con necesidades, tengo la capacidad de entrar en una amargura del alma o en el modelo de Hannah, Atzadeket, la madre del profeta Samuel. De ella nosotros aprendemos la oración. Ella oraba desde la amargura de su alma por su infertilidad, por su dolor. La psicología aquí, la oración nace de la crisis, la carencia y el dolor existencial. El Koved Rosh surge cuando el ser humano se da cuenta de su fragilidad y su dependencia absoluta. Ella hablaba en su corazón llena de amargura, llena de dolor, pero el momento en el que ella reza y dice que se conectaba tanto con su rezo, que movía sus labios y se veía todo el tiempo como ella movía sus labios, entendiendo y conectándose con cada palabra, Hashem Yitbaraj le regaló el hijo y su hijo, que es el profeta Samuel.
En el camino número 2 tenemos el temor reverencial. Según el rabino Sherki, él nos da el modelo de David. David Amelech, que es otra fuente. David Amelech aquí vamos a hacer un paréntesis. David Amelech no tenía ningún al parecer, sufrimiento en cierta forma. Él tenía ovejas, tenía amor, era amado por su pueblo, tenía éxito en sus guerras, y sin embargo todo el mundo le odiaba, sin embargo nadie encontraba. Él no encontraba, todos le tenían envidia, etcétera, etcétera, pero era alguien que tenía muchísima, digamos, abundancia. Sugiere en el Salmo 5:8, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El contraste, a diferencia de Hannah, David no está en crisis, está rodeado de abundancia y de misericordia. ¿Qué pasa aquí en este estado psicológico? Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Es decir, que él entiende con absoluta humildad que hay un ente superior que controla todo y que esa arrogancia de saber y entender qué es lo que es lo mejor para mí debe estar siempre cuidada de un análisis y una base de entendimiento desde dónde estoy siendo arrogante y si estoy siendo arrogante en mi oración. La inmensidad de la bondad divina puede ser tan abrumadora como el dolor. Reconocer la generosidad infinita de Dios provoca una vergüenza reverencial y un temor a no ser digno. Es lo que pasaba anteriormente. Es decir, recibo tanto que al final de cuentas estoy diciendo, pero no pudo haber sido mejor, o tal vez pudieron haber sido diferentes las cosas. Es decir, es tanta la abundancia que uno empieza a ver la quinta pata al gato, como dicen comúnmente en América Latina, buscándole la quinta pata al gato cuando todo está bien. Aquí el miedo nace del amor y la cercanía, mas no de la distancia. Y vamos a entender que entramos en un conflicto que es la adagat, que sería la belleza, o la herdat, que es el temblor, o hagadat, ¿ok? Herdat. En el Salmo 29:2 dice, adorar a Dios en la hermosura de la santidad, que vendría a ser Adagat Kodesh. La lectura radical, Rabbi Yoshua Ben Levi propone no leer Adagat, belleza, esplendor, sino Herdat, ¿ok? Es decir, Rabbi Yoshua dice, no piensen que esto es un esplendor, tiene que ser un temor. Entonces hay una tensión entre la visión estética y la visión existencial, porque si nosotros vemos aquí, en estas dos palabras, vemos la Hei, que es Adagat, y luego veremos Herdat, que es Haradá, temblor, que viene de la base de la palabra Haradá, que es pánico. Vemos que a Rabbi Yoshua Ben Levi nos dice, no hay que leer Herdat, hay que leer Haradat. Entonces dice que le unamos. Hay una tensión en este caso. Hay un cambio estético. La religión como algo bello, armonioso, artístico, que es la Adagat, o la visión existencial como un terremoto interno, una confrontación con lo desconocido. Entonces, aquí estamos viendo que hay dos estados psíquicos, espirituales del ser humano ante lo que es la creación en sí. Si estamos en un estado estético de Adagá o estamos en un estado de Herdat, en un estado de pánico. El estado de pánico nace de esa inconformidad por el mundo que me rodea. El estado de Adagat nace cuando estoy conforme y con Koved Rosh me conecto con el rezo que estoy haciendo. La trampa de la estética. Si la oración es solo bella, tomen en cuenta lo que nos está diciendo,
corre el riesgo de convertirse en un teatro. ¿A qué se refiere el rabino Uri Sherki? El orante se vuelve, el quien está orando, se vuelve un actor. Dios se vuelve el público. La crítica de Kierkegaard. El filósofo advierte que la etapa estética de la vida busca el disfrute y la forma. ¿Okay? Estamos buscando disfrutar del mundo que tenemos, de la forma en que tenemos, de lo que recibimos, mientras que la etapa religiosa requiere una verdad desnuda y a menudo aterradora, porque no, vuelvo y repito, el mundo no siempre lo que brilla es oro y no todo lo que espero recibo. Al cambiar la belleza por temblor, es decir, al cambiar Agadat por Gerdat, el Talmud nos advierte, no te distraigas con la música del servicio y olvides ante quién estás parado. La verdadera santidad debe sacudir los cimientos del ser. Aquí vamos a hacer un análisis, un stop. ¿A qué se refiere? La verdadera santidad, volvemos acá, debe sacudir los cimientos del ser. La verdadera santidad nace cuando hay un temblor bajo mis pies y solamente ahí estoy en esa posición de necesitada, aceptando que no soy yo la única que controla el medio que me rodea, para poder yo de esta forma poder dirigirme hacia un ente que fue y es creado por sí mismo. Él es, será y fue para poder entregarme. Entonces, esta paradoja es tan importante atenderlo porque la verdadera santidad debe sacudir los cimientos del ser. Vamos a ver a qué se refiere la síntesis. Gilui vereda. Gilui quiere decir la alegría, la simja, viene a ser gilú de alegría. Bereada y el temor. Gilú, bereada, alegría con temblor. ¿A qué se refiere? ¿Cómo reconciliamos la alegría de la conexión con el terror de lo luminoso? Es decir, ¿cómo, a pesar de que estoy recibiendo lo contrario de lo que estaba esperando, aún así voy a seguir en alegría? De ahí nace lo que nos dice Rabbi Nachman mi Breslev. Mitzvah gedola liot besimcha. Mitzvah gedola, un precepto grande es aquel que sabe vivir en alegría, sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor, por más duro que sea el momento, por más fuerte que sea el momento, siempre estar con la alegría. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Cómo reconciliamos la alegría con la conexión del terror y de lo luminoso? La respuesta está en el Salmo 2, número 11, servir a Dios con temor y alegrarse con temblor. Gilud berada. Esta frase paradójica es la definición suprema de la oración judía ideal. No es un punto medio tibio, sino la coexistencia simultánea de dos emociones extremas. Y ese es el regalo más grande que Moshe Rabenu nos pudo entregar a los pueblos del mundo no ágidas y a nosotros los judíos en el monte Sinaí. Esa paradoja en donde el momento más oscuro de la noche, en el momento más terrible de nuestra vivencia, cuando llegamos al tope del dolor, justo ahí tenemos la capacidad de ver un nuevo amanecer. Es ahí, cuando llegamos a la cúspide de la oscuridad, empieza el amanecer, el nuevo día. Esa cúspide, cuando yo logro conectarme con esa cúspide en mi interior y logro aceptar que tengo la capacidad modán y lefaneca, te agradezco, Padre mío, que me diste nuevamente mi alma y estás entregándomela con fe en mí, estás creyendo en mí, está amaneciendo un nuevo día, tengo el día por delante, hay una nueva realidad que puede ser creada y con alegría el caldo de gallina sabe más rico, créanme. Es que a mí me encanta.
el caldo de la gallina. La anatomía de la paradoja. La pregunta, ¿cómo pueden coexistir el miedo y la alegría? El rabino Uri Shergi nos hace, o sea, es una paradoja. O sea, hay una contradicción aquí. Y si estamos hablando que la vida entera es una contradicción. Y yo me casé y había creído que me iba a casar y iba a ser feliz por el resto de mis días. Y sucede que no. Los hombres se casaron supuestamente con Rachel y a la final retuvieron a Lea. Entonces, la niña bonita con la que se casaron a los 10 años está con 20 kilos más después de los 3 hijos que tuvo. Y ya se levanta toda cabezona porque no tiene tiempo de arreglarse y está cuidando a los bebés. Y las mujeres, y nosotras creímos que nos casábamos con el príncipe azul y el príncipe azul, puchica, pasa todo él ocupado cada día. Entonces, hay una contradicción. ¿Cómo puedo estar feliz ante este mundo cuando mi oración era diferente? O sea, se casaron y vivieron felices por el resto de sus días. Era una oración. Entonces, aquí vamos a entender. La explicación es del Rabbi Nachman, ¿cuándo no? Uno de los sabios más profundos, más queridos por mi persona y creo que por el pueblo de Israel, uno de los sabios que guían a este pueblo. Depende del tipo de miedo. Miedo al castigo expulsa la alegría. Miedo a lo sublime, que es como estar ante un cañón inmenso. Ahue quiere decir a lo sublime, al nombre sagrado de Hashem. Como estar ante un cañón inmenso, una tormenta eléctrica o un gran rey. Te sientes infinitamente pequeño, tembloroso, pero al mismo tiempo exaltado por ser testigo de tal grandeza. Ahí sale la alegría. Es decir, cuando siento miedo, estoy expulsando la alegría. Pero cuando resisto todo este pensamiento, toda esta presencia, entendiendo que hay una fuerza superior y que soy yo el fiel testigo de poder tener esa oportunidad de enaltecerlo, aparece la alegría. La oración es la anulación del yo, es el bitul, es la fuente máxima del placer espiritual. Yo siempre digo a las personas que a veces tengo asesoración personal y les doy el asesoramiento, siempre hablamos de que hay una gran diferencia entre להתבטל ולוותר. Levater es saber ceder, saber entregar. להתבטל es anularse. La felicidad para el camino de una relación sana con el Santo Creador es esa capacidad de vivir en el ritmo entre Lidvatel y Levater. Importante, Bitul quiere decir en cierta forma anularse, no cancelarse. Es importante entender que había hablado esto anteriormente también en mi otra clase. Es importante entender que cancelarse es el mayor pecado que un ser humano puede cometer ante sí mismo y ante el mundo que lo rodea. Porque cancelarse es quitar su parte única, cósmica, sagrada, que no hay en ningún otro lugar en este mundo. No hay otro Alier Muñoz, no hay otro Jorge Alvarado, no hay otra Dani Jean, no hay otra María Murillo, no hay otra Ruth Maoz, no hay otra, todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros somos seres únicos. El momento en el que yo me cancelo mi luz y lo que vine a entregar en este mundo. Pero el momento en el que yo anulo mi ego y pongo a un lado mi ego, estoy dando espacio a que Hashem Yitbaraj ingrese en mí algo que es completamente infinito. Doy espacio
a que Dios se represente por medio mío. Es importante entender esta parte. La oración, la anulación del yo, el ego, el bitul, es la fuente máxima del placer espiritual. En la ingeniería del alma, el arte de la preparación, en este estado de alegría con temblor, como nos lo dice el Rabbi Nachman, no es natural ni instantáneo, requiere calibración. Es decir, como somos en cierta forma un tipo de máquina en donde vamos a necesitar calibrarnos. ¿Cómo nos vamos calibrándonos? Yo siempre hago este ejemplo grande y que me parece, metafóricamente hablando, uno de los mejores ejemplos que existe. En el monte Sinaí fue entregado un libro de instrucciones cómo calibrar el alma ante el mundo que me rodea. Cómo sintonizarme. Es como una televisión para los que vivimos con la televisión, para quien recibe una computadora, para yo poder hacer que funcione mi computadora, mi televisor, mi aire acondicionado, mi máquina de lavar, necesito leer el libro de instrucciones. Si mi máquina es activada sin antes yo haber analizado el libro de instrucciones en donde me dicen, a ver, espere, antes de que la máquina sea utilizada por primera vez, usted tiene que aplastar este botoncito con este botoncito al mismo tiempo y tenerles aplastados conjuntamente durante 3 segundos, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa si no lo vamos a hacer? Probablemente la máquina no va a funcionar. Si una máquina de lavar, un aire acondicionado, un televisor, un computador, funcionan con un libro de instrucciones, que son entes en niveles de lo limitado en este mundo que nos rodea. Es la materia, lo más limitado que hay. Lo más limitado es lo limitado sobre lo limitado. El alma del ser no necesita un libro de instrucciones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, necesario. Sin ese libro de instrucciones, ¿cómo podemos llegar a un éxtasis de confianza, seguridad en mí mismo y en el mundo que me rodea? Es imposible. Es imposible. De ahí nace la perseverancia y la constancia en el trabajo, que es lo que yo ya les repito y les seguiré repitiendo hasta que se nos salga de las orejas, porque al decirles a ustedes me lo digo a mí mismo, a mí misma. Los Hasidim Rishonim, los primeros piadosos y justos, esperaban 1 hora completa antes de la oración. Tomen en cuenta qué trabajo hacia sus tendencias. Me imagino que estos Hasidim Rishonim tenían ganas de ir al baño, de ir a tomar agua, de ir a comer, de ir a hacer no sé cuántas cosas. Sin embargo, se quedaban 1 hora completa antes de cada oración. ¿Qué hacían en esa hora? No leían textos. Estaban afinando el corazón. Mechavdim et livam. Mechavnim. Sintonizaban su corazón. Entraban en un tipo de mantra, de oración, de conexión, tratando de abrir, a nosotros nos limitaron ya desde un inicio, cuando nació en la época después de la Mapejata Taciatí, después de la, ¿cómo se dice Mapejata Taciatí en español? Revolución industrial. Cuando empezó la revolución industrial y empezaron las grandes fábricas, necesitaban manos de obra, trajeron las mujeres, dijeron necesitamos abrir algo y alguien que nos ayude abriendo las escuelas para que las madres puedan ser nuestra obra de trabajo, nuestras manos para aplastar, volver el botoncito, poner el aparatito aquí, esas manos de obra que necesitaban, y crearon la escuela. Y en ese proceso que crearon la escuela, aparece algo que nos empiezan a enseñar ya desde hace más de 100 años, que los seres humanos tenemos 5 sentidos, el olfato, la vista, el tacto, ¿y quién dice que son solo 5? Y tal vez tenemos un
sexto sentido, y ese sexto sentido está poco evolucionado porque nos han limitado inconscientemente y tal vez conscientemente, con intereses, vayan a saber. Pero hoy en día estos libros están siendo abiertos y aquí nace más que el milagro de que el Yam Suf fue abierto en dos para que el pueblo hebreo logre salir y llegar al monte Sinaí. El milagro verdadero fue que el pueblo creía en que iba a abrirse el mar. La fe mueve montañas. De pensamiento, palabra y omisión se habla el mundo. Entonces, ahí es donde yo entiendo la importancia de, como los sabios, un momento conmigo mismo, pero estamos preocupados porque ya mismo se acaba la clase, porque tengo que ir y ya tengo que viajar y ya tengo que subirme al auto porque si no, no voy a llegar y porque... Tranquilos, todo pasa bien, que cada uno llega a la hora que llega y llega cuando puede y como puede. Necesitaban ese tiempo para transitar del mundo finito y material a la presencia de lo infinito. Es una descomprensión espiritual necesaria para sobrevivir en el encuentro. Calibrando el corazón, la preparación no es uniforme, depende de dónde viene el alma en este momento. Si uno llega con ligereza, la hora sirve para inducir seriedad y peso, Koved Rosh. Si uno llega con tristeza, la hora sirve para encontrar la alegría y la confianza. El objetivo es llegar al punto de equilibrio, la intersección perfecta en donde el amor y el temor se encuentran. Y para poner ¿cómo se dice? La frutillita encima de toda la crema esta bombosa, vamos a entender que el encuentro total, la oración judía o noágida, no es un simple pedido de necesidades ni una meditación relajante. Es el arte de navegar entre la tensión de nuestra finitud y la infinitud de Dios. Es decir, tomen en cuenta, es esa necesidad, la oración es esa capacidad que voy a empezar a desarrollar para poder lograr converger, unir lo finito con lo infinito. Y hacer de esto una conjugación, una unión, una unión. Comenzamos en el silencio tras el fin de la profecía, pero a través del Koved Rosh, la responsabilidad, la seriedad y la fusión de la alegría y al mismo tiempo el temblor, recuperamos el diálogo. Conclusión. Orar es tener el coraje de estar de pie, vulnerable y alegre ante el Rey. Servir a Dios con temor y alegraos con temblor. Salmos 2:11. Gente, que tengamos la capacidad de poner a un lado nuestra arrogancia, estar con temblor ante esa fuerza infinita, conjugar nuestra parte finita con lo infinito y lograr vivir en alegría, recibiendo lo que tenemos que recibir y no lo que esperábamos. Bezrat Hashem. Vamos a parar acá. Ya, mi gente querida, les mando un fuerte abrazo. Nuestra clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Bien, sí, Ariel. Más que pregunta o consulta, quería agradecerle el nivel de exposición que tuvo, muy claro, muy pertinente y sumamente oportuno, como usted lo ha señalado. Así que solo quería felicitarla y agradecerle y saludar a los miembros del panel. Para quien no lo conozca, Ariel está en Panamá, está dedicado al mundo de la agropecuaria. Uno de nuestros líderes, emprendedores, siempre tiene muchas ideas importantísimas para el adelanto del grupo de Panamá. Ojalá y que con el tiempo, cada día, logremos recibir más nuestro grupo de Panamá
y una vez que ya sean muchos, nos logremos ir a una plataforma solo de Panamá. Por el momento, como somos pocos, estamos nosotros adoptándolos aquí en la plataforma de Ecuador. Pero vale la pena darle la bienvenida a Panamá, que Besrat Hashem juntos hagamos algo. Quiero terminar la clase, Jorge. Muchas gracias. Quiero terminar mi clase hablando de Brit Olam, como habíamos dicho, el libro de la Halajá. Es importante que juntos vayamos Ishur Abakashá. Es juntos importante que vayamos al final de cada clase, nos leamos una alajá, un precepto. En la clase anterior había dicho que Boré Olam y Yached etamina enoshim y kol hanibraim kefi sheneemar batorah sheadam nivra betzelem Elokim. Es decir, que Boré Olam hizo el momento de la creación, la unión de todos los seres, todos los seres que él creó, y así nos hizo a imagen y semejanza. Entonces vamos a entender que aquí cuando Boré Olam crea al ser humano, nos crea a todos por igual. No tiene nada que ver judío, católico, apostólico, romano, cristiano, musulmán, todos estamos iguales. Benei Noach, quien no es judío, necesita los 7 preceptos, judíos necesitamos los 600 y pico más, ni siquiera les digo porque... המסורת ב' המסורת של עם ישראל מודיעה שקרת הבורא ברית עם בני אדם, הכולל בעיקרה 7 מצוות הנקראות בשם מצוות בני נוח. Esto lo aprendemos en Bereshit, ¿ok? Voy a darles los Mekorot. Bereshit quiere decir el libro de Génesis. El segundo punto dice: la tradición del pueblo de Israel nos dice y nos comunica que en el pacto que fue dado entre el Dios sagrado, el Santo Padre Creador, con los seres humanos, está incluida los 7 preceptos que son llamados los preceptos de los hijos de Noé, ¿ok? Es decir, que el Rav Uri Sherki empieza con la halajá haciendo hincapié en la importancia de que los gentiles entiendan, la importancia del cuidado de los 7 preceptos de los hijos de Noé. Al final de cada clase iremos estudiando una a una las leyes. Como ustedes pueden ver, son amplias las leyes. Estamos hablando que tenemos 157 páginas, más, 160 y pico de páginas, pero bueno, paciencia. Una gota, logra romper la roca, una frase, al final terminaremos el libro y ese día hacemos una parranda, chicos. Parranda. Ok, gente del Ecuador, disfruten, pásenla lindo en su reunión. Les mando un abrazo inmenso y como siempre al final de la clase repartiré las presentaciones, ya les envío con tiempo y la grabación del video. Mándenme fotos. Mándenme fotos, por favor, de la reunión. Oh, sí, le mandaremos. Ya, suerte. Gracias. Chao por ahora. Suerte.